¿Qué onda, gente de Cinema TV? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión o a una nueva sección llamada o titulada Geekstarter. Para los que ya tienen más tiempo siguiéndonos, estarán enterados que Geekstarter antes era un programa de radio, pero lo hemos decidido pasar a formato de video. En esta nueva sección hablaremos sobre conceptos básicos dentro de la cultura pop o geek, cómic, anime, películas y videojuegos. Yo voy a estar a cargo de dar esos conceptos básicos dentro del mundo del cómic y estaré dando algunas reseñas y críticas dentro de la otra sección que tenemos llamada Hablemos de Cómics. Su nombre lo dice, Geekstarter, iniciadores de nuevos geeks. Hablaremos de los conceptos básicos, formatos, volúmenes y cómo es que se distribuye un cómic. En Estados Unidos, obviamente, la editorial Marvel distribuye cada uno de sus cómics. Aquí en México, la editorial que se encarga de distribuir esos cómics es Editorial Televisa. Sí, Televisa distribuye diferentes cómics. No solamente distribuye Marvel Comics, sino también distribuye DC y Vértigo. Mientras que en España, allá en España, tengo entendido que lo distribuye Panini Comics. Aquí en México, Panini Comics simplemente distribuye o vende mangas o series japonesas. Vamos a adentrarnos a cómo son las presentaciones de un cómic aquí en México. También vamos a tomar un poco de referencia de cómo son distribuidas esas presentaciones en Estados Unidos y también algunas referencias de cómo es que se distribuyen en España, que son como los mercados más grandes en los que se vende el cómic. La primera presentación o el primer cómic que vamos a encontrar aquí en México en puestos de periódicos o en tiendas de cómics es el cómic de grapa. Allá en España, el cómic de grapilla. Es un cómic especial semanal delgado que nos contiene una sola historia que tiene aproximadamente entre 15 a 20 páginas. Normalmente hace algunos años en México por querer alcanzar la numeración, Amazing Spider-Man traía dos cómics o dos historias dentro de un cómic de grapilla. Aunque también tenemos cómics demasiado gruesos en los que meten toda una compilación de cómics perdidos o cosas que no vimos. Aquí en México a esa compilación se le llama Trade Paperback. Es un cómic un poco más grueso en el que tenemos entre 5 o 6 historias, aproximadamente lo que dura un arco argumental. Un arco argumental es una historia en la que nuestro héroe está inmiscuido o está investigando o está dentro de esa historia. Un ejemplo de esos trade paperbacks es este, un poco más actual, es el número final de Spider-Man, numerado aquí como número 77, en Estados Unidos como número 700. Este es un trade paperback porque trae entre 5 y 6 historias que argumentan el final de la serie de Amazing Spider-Man. También un poco más para acá salió el número final de ahora de Superior Spider-Man, donde nos contiene entre 5 y 6 cómics dentro del final o lo que nos cuenta el final de Superior Spider-Man. Pero aquí no acaba la cosa, ya tenemos el cómic de grapa que sale mensualmente o semanalmente, el trade paperback que llega a salir para igual alcanzar numeraciones de allá de Estados Unidos o para meter mejores historias, como en el caso de este pequeñín, que este pequeñín es de 1994 y no fue distribuido por Editorial Televisa, fue distribuido por una editorial que se llamaba Editorial Beat. Aquí es un trade paperback, pero tiene las mejores historias o lo mejor de Amazing Spider-Man en aquel tiempo. Subimos la categoría y ahora vamos con el Omnibus o el Monster Edition. Este es un Omnibus. El Omnibus de Amazing Spider-Man cumpliendo o salió por el 70 aniversario de Marvel Comics. Aquí son entre 15 y 30 cómics que nos narran igual la secuencia o la serie Amazing Spider-Man. Igual salió para alcanzar la numeración allá en Estados Unidos porque se estaban quedando muy atrás. Dentro de Amazing Spider-Man hay aproximadamente 3 ómnibus donde nos cuentan igual la misma historia. Después de este ómnibus sigue un cómic de grapilla. Si no leíste el ómnibus, el cómic de grapa siguiente te va a resultar un poco raro o extraño, así que pues te obligan a comprar esto. Este es otro ejemplo
este cómic trae igual entre 15 a 20 cómics de grapa dentro de, obviamente, el ómnibus. No es una serie secuencial, sino que son las mejores historias de Wolverine. Aquí tenemos Wolverine, Weapon X y Origin. Todas estas historias por diferentes escritores, los mejores de Wolverine o los que le dieron origen a este personaje. Algo que también causa un poco de conflicto es qué diferencia hay entre el Omnibus Monster Edition. El Monster Edition simplemente, el Omnibus trae entre 15 a 20 cómics y el Monster Edition llega a traer de entre 20 a 35 cómics, son un poco más chonchos. En España se distribuyen cómics súper gruesos donde nos narran ciertos volúmenes de pues ciertos superhéroes. Son muy gruesos porque la numeración, ellos no alcanzan la numeración o se distribuyen demasiado tarde los cómics. Entonces cuando llega un momento en el que ya dejaron pasar demasiados cómics, los compilan. Normalmente las compilaciones o estos ómnibus son para héroes o series que no tuvieron tanto éxito o no tienen tanto éxito, y entonces te la dejan caer más grande porque pues no les sale tan rentable venderte cómics de grapillas y no se van a comprar. Mejor te venden un ómnibus así de grueso o un trade paperback. Y así es como se distribuye un cómic, así son las presentaciones. Después vamos a encontrar, también hay presentaciones de pasta blanda, pero también hay ómnibus o Monster Edition que son hardcover. Los hardcovers simplemente son pastas duras, algo similar como a este libro. Es pasta dura, a diferencia de las pastas blancas de los ómnibus. Los pasta dura, los hardcover, son utilizados más para ediciones especiales o cómics que hace mucho que salieron, pero fueron tan famosos o tan aclamados que te los dejan caer ahora en una versión especial de una hardcover. El ejemplo en el Logan y el Civil War de 2007 y ¿qué otro también lo vi en el Guantelete del Infinito? Esos son hardcore. Ya sabemos cómo es que se distribuyen los cómics, cómo es que se venden, cómo son las presentaciones. Ahora, ¿cómo los leo? ¿Cómo demonios sé que va después? ¿Cómo demonios sé que es un spin-off? ¿Cómo demonios lo que sea? Bueno, pues aquí vamos a hablar de eso también. Ok, primero definimos qué es una serie regular. Una serie regular es una historia de un solo superhéroe. Amazing Spider-Man, su serie regular es del número 1 al número 700 en el caso de Estados Unidos. Aquí en México fue del número 1 al número 77. Entonces serie regular es simplemente del número 1 a tal de cierto héroe. Esa es una serie regular. Amazing Spider-Man, la serie regular, pero también tiene Spectacular Spider-Man, Sensational Spider-Man y The Amazing Spider-Man, The Avenging Spider-Man, Sinister Spider-Man y ya no me acuerdo cuál otra, pero tiene diferentes series. La serie regular es The Amazing Spider-Man, simplemente. Una serie regular, el ejemplo más claro es de Spider-Man, que ya tiene más de 700 números, se divide en volúmenes. Los volúmenes son historias o son compilados muy grandes de diferentes cómics con diferentes escritores, y cada volumen cambia dependiendo el evento crítico o empresarial o económico de la compañía en cuestión. Editorial Marvel tuvo unas ideas medio locas y entonces al llegar al número 500 de Spider-Man decidieron reiniciar o renumerar llamándolo volumen 2. Fueron otra serie de números donde vemos el arco de los clones, el arco argumental de los clones, y mejor decidieron no, regresemos la numeración al volumen 1, que es del número 1 al número 700. Llega Superior Spider-Man, se reinicia, ya no se llama The Amazing Spider-Man la serie, se llama Superior Spider-Man. Termina Superior Spider-Man en el número 30 en Estados Unidos, en México número 16. Y reinicia otra vez, empezamos con The Amazing Spider-Man 1. Y entonces aquí se empieza a complicar porque tenemos Amazing Spider-Man 1, The Amazing Spider-Man 1 y The Amazing Spider-Man 1. Esta Amazing Spider-Man, esta portada, es el 1 con el que iniciamos, el primerito de los primeritos de hace de 1964 hasta el número 700. Llega Superior Spider-Man, tenemos The Amazing Spider-Man, otra vez 1, del volumen 3. Ahora es el volumen 3. Después de tantos años volvemos a reiniciar y lo titulan volumen 3. Este volumen 3
llega Secret Wars, que es el reinicio universal de Marvel Estados Unidos, y reinicia o se renumera llamándolo volumen 4, y entonces tenemos Amazing Spider-Man número 1 volumen 4. Entonces así es como se dividen, son compilados muy grandes de muchos cómics de una etapa importante dentro del cómic, dentro de Marvel y dentro de la compañía. A veces por escritores buenísimos cambian estos volúmenes. Ahora, ¿qué es un crossover? Un crossover es un evento grande, un crossover grande o importante dentro de Marvel Comics, en donde diferentes series regulares participan. Un crossover actual, Civil War 2. Tenemos la serie regular de Spider-Man, pero llega el evento Civil War, que es otra serie regular. Aquí están apareciendo como líneas temporales. Y tenemos X-Men Civil War. Entonces, al tener estas diferentes series en un mismo evento o arco argumental, se le llama crossover. Otro tipo de crossover podemos decirlo que es Infinity de 2014, donde diferentes series participaban. Aunque algunas no tenían tanta relevancia, estaban dentro del compendio o dentro de este crossover. Después de Infinity siguió Humanity, después de Humanity siguió Original Sin, después siguió Axis, que no fue tan famoso y entonces lo metieron en Monster Edition. Después siguió Secret Wars y actualmente tenemos Civil War. Esos son crossovers donde diferentes series se juntan o diferentes héroes para unir este crossover. Ahora, cuando tenemos un crossover, una serie regular, por ejemplo Civil War, tiene Civil War Spider-Man, Civil War X-Men, Civil War Avengers, Civil War bla 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 bla. Estos números, que son cómics de grapa generalmente, se les llama tie-ins. Un tie-in es como una especie de spin-off o historia donde vemos qué está pasando con ese héroe mientras sucede Civil War. Por ejemplo, en 2007 Civil War tenía sus 7 números, pero dentro de esos 7 números la historia quedaba como rara, porque te preguntabas ¿por qué Spider-Man llegó aquí? ¿Por qué Spider-Man tiene este traje? ¿Cómo sabías de esas historias? Pues leías los tie-ins Spider-Man del 15 aquí en México al 20 creo, o al 19, donde leías pues esas historias o qué pasaba dentro de eso arco que era Civil War. Infinity tenía sus tie-ins en Avengers y New Avengers. Original Sin tuvo igual, Original Sin del 0 al 9, pero tenía sus pequeños tie-ins con diferentes héroes que algunos no tenían mucha relevancia, como Deadpool. Y actualmente Secret Wars, y obvio que ese Secret Wars tuvo diferentes tie-ins que eran universos diferentes y no tenían relación. Eso es un tie-in. Y hasta aquí el Geekstarter de hoy. Complicado, sencillo, no lo sé. Déjamelo en la bandeja de los comentarios y nos vemos ahí platicando, así como el gatito, para ver qué es lo que está pasando. Nos vemos en Hablemos de Cómics, donde hablaremos de cómo leer de Amazing Spider-Man. Ya les di como una repasada ahorita, pero lo vamos a ver desde cero. Espero que les haya gustado esta sección de Geekstarter. El siguiente Geekstarter será de videojuegos o de anime. No lo daré yo, lo dará otro equipo, otra parte del crew de Sigma TV. Y bueno, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Sigma, en Facebook como Sigma Inc. y en Twitter de igual manera como @Sigma Inc. En mi Twitter personal como @chao424. Yo soy Yo García y no olviden que ustedes lo conocen, yo también. Esto fue Geekstarter, Geekstarter o Geekstarter en Sigma TV.